Bienvenidos todos y todas a esta nueva edición, a este tercer programa de Área Navarra. Iñaki Lorda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Aitor. Bueno, un programa muy especial, el de hoy, que hemos preparado con muchísimo cariño y sobre todo con muchísimo respeto y admiración, ¿no? Sí, sobre todo hemos contado y vamos a contar con muchísimos protagonistas que nos van a acercar la vida de Michael Robinson de diferentes aspectos, aspecto comunicativo, aspecto futbolístico, y lo que comentas, Aitor, lo hemos hecho con muchísimo cariño y este es nuestro humilde homenaje a la figura de Michael Robinson. Pues tú lo has dicho, Iñaki, Michael Robinson, así que vamos a hablar con distintos protagonistas que han ido conociéndolo a lo largo de la vida, tanto de jugador como de comunicador. Vamos a ello. Esto es Área Navarra. Iñaki, bueno, como ya hemos dicho al principio, no se trata hoy. Nuestro protagonista es Michael Robinson, pero nuestros protagonistas nos vamos a acercar a él mediante muchos protagonistas, mediante muchos amigos, excompañeros, periodistas, gente que estuvo y compartió vivencias con ellos. Y ahora, si te parece, en un primer lugar, en vez de irnos a los más viejos, me van a matar luego cuando los entrevistemos, nos vamos a ir a los más jóvenes, a los que han estado con él hace menos tiempo, los que no le han visto jugar, pero sí que han podido charlar con él. Y para eso tenemos a Gorka Fiuza y a Dani Ramírez. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hay que decir, el otro día lo vimos en el Español, ¿no? Ese capítulo que se podía reproducir de tu libro, Dani, porque somos Osasuna. Y bueno, yo quiero que me contéis un poco, brevemente, esa experiencia que tuvisteis con él. Bueno, yo creo que es una experiencia que Gorka y yo lo hemos comentado muchas veces ya años después de graduarnos, pues es una de esas experiencias que uno guarda para toda la vida, ¿no? Porque yo creo que era segundo o tercero de carrera y para los dos era una de esas primeras veces en las que entrevistas a una celebridad nacional, ¿no? Es verdad que tanto Gorka como yo, pues trabajábamos él en la cadena SER, yo en Onda Cero, y digamos que teníamos ya algo de oficio, pero no estábamos acostumbrados, ¿no?, a ir a entrevistar a alguien que en esos momentos tenía ya lo que era un boom, que era Informe Robinson, ¿no? Y entonces, bueno, ahora contará Gorka anécdotas, pero en resumen le pedimos una entrevista. Él fue un tipo muy elegante y muy honesto y rompió el mito aquel de que Robinson hablaba mal de Osasuna, que es una cosa que creo que tanto Gorka como yo con algunos artículos hemos desmontado. Él precisamente lo que nos dijo es que aunque éramos dos estudiantes, que como lo que le proponíamos era hablar de Osasuna, que a él le apetecía, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, y nos recibió ahí en un restaurante al lado de la oficina que tenía en el barrio de la Moraleja. Y estuvimos con él, nosotros pensábamos, bueno, nos dará, porque él siempre decía, no tengo tiempo y tal, no sé qué, y era verdad, pero bueno, estuvimos con él, pues no sé, desde las 2:30 que habíamos quedado hasta las 7 de la tarde, una cosa así. Sí, casi os quedáis a dormir, ¿no? Casi nos quedamos allí hasta el día siguiente. No quiero pisarle lo que ya ha dicho Dani, ¿no? Pero a partir de esa sobremesa que se alargó hasta las 7 y pico, pues se nos escapaba el tren, nos ofreció su casa. La verdad es que yo aluciné. Yo salí de allí y después de ver un Michael Robinson en la televisión, etcétera, después de estar con él tantas horas, siendo tan joven cuando estábamos empezando en esto del periodismo, dije, detrás de Michael Robinson hay muchísimo más de lo que aparece en Acento Robinson, Informe Robinson el día después. Nos abrió los brazos, su corazón, nos contaba anécdotas, cosas personales, o sea, el off the record también fue bastante jugoso y lo que decía Dani, ¿no? Yo también recuerdo cuando, por comentar algo diferente, ¿no?, que igual no ha salido a la luz, cuando ocurrió aquella polémica en el programa de Risto en la que igual se salió ese titular de nunca le perdonaré a Osasuna lo que pasó con mi hijo y tal. Yo llamé a Michael Robinson y para a ver qué había pasado y él no quiso salir a la luz, no quiso más polémica porque le llovieron muchas críticas y lo cierto es que esa entrevista, que duró bastantes minutos, me atrevería a decir, pues se sacó una pequeña parte en la que, pues bueno, quizá era lo que vendía y lo que se destacó, ¿no? Pero en realidad Michael Robinson, como bien apuntaba Dani, con nosotros, vamos, deshacía en elogios hacia Osasuna, algo que ha demostrado siempre y también incluso nos decía, a veces igual soy un poco crítico con Osasuna porque lo quiero de verdad, ¿no? Y a veces pues la confianza o a veces me duele algo que ha hecho, entonces lo digo claramente. Entonces, bueno, hay que entenderle también esas críticas, esos comentarios a veces
un poco críticos hacia Osasuna, ¿no? Vosotros lo que queríais era una excusa para hablar con él y al final la conseguisteis, ¿no? ¿Y cómo era en las distancias cortas, Michael Robinson? Bueno, es un tipo que yo creo que varía muy poco la imagen que transmiten en televisión de la imagen que da en las distancias cortas, ¿no? Porque él es un tío de una ironía muy atlética, una ironía muy fina, muy inglesa quizá, aunque sea un poco tópico de decirlo. Sí, sí. Un tipo muy divertido, es un grandísimo narrador de sobremesa. Michael Robinson es uno de los mejores narradores que me he encontrado, ¿no? Él oralmente a la hora de contar una historia es buenísimo, ¿no? Cómo la recrea, cómo juega con los tiempos, con la voz, con el acento. Él es muy consciente de que... Mira, eso sí que varía, por ejemplo. Yo no sé si Gorka tendrá esa percepción que yo, pero eso sí que varía. Él el acento lo trabajaba, quiero decir. Ya todos conocía la anécdota de cuando Relaño le dice que oye, Alfredo, que quiero pagarme un curso para aprender castellano y tal, y Relaño le dice, no, si lo que tienes que hacer es no perder el acento en inglés, y él lo mantenía, ¿no? Yo creo que en la comida, Gorka... Sí, y ya contó eso, que Relaño le tuvo que mandar un verano a Inglaterra para que se contagiara un poco del acento inglés, que ya hablaba demasiado bien castellano. Y como dice Dani, en las distancias cortas, pues eso, aparte de esa sobremesa, me acuerdo perfectamente cuando le mandamos el borrador de la entrevista, ¿no? Que pensamos que bueno, que iba a dar un ok y venga, hasta luego, dos alumnos de periodismo de tercero, pues bueno, tampoco me importa. Me acuerdo yo estar en una final del Parejas en el Frontón Vizcaya y recibir una llamada de Michael Robinson diciéndome, bueno, que había visto el borrador, que le encantaba la entrevista, pero a ver si creíamos que era un blasfemo. Porque habíamos dejado algún que otro taco leve, digamos, ¿no? Que, pues bueno, para darle fuerza al relato, pero bueno, nos insistían que era mejor quitarlo. Obviamente, nosotros pecamos ahí un poco de pipiolines y la verdad que eso demuestra, ¿no? Cómo nos trató, cómo, pues bueno, éramos dos alumnos que íbamos allí a la aventura y él nos hizo sentirnos importantes también. Sí. Y además, fíjate, hay una anécdota que yo no sé si había contado, que cuando ya terminamos la carrera, Gorka creo que se lo conté en su día, un día fui a la SER, creo que fue a hacerle una entrevista a Iñaki Gabilondo, y entonces estaba yo en la redacción de la SER con Paula, con una compañera de clase a la que ella trabajaba en los 40, y entonces, bueno, bajé a saludarla y tal, ¿no? Y entonces pasó Michael Robinson, y ya había transcurrido igual 1 año y medio desde que Gorka y yo le hicimos la entrevista, ¿no? Y el tío se paró, a mí me daba un poco de pudor porque dije, oye, el tío iba, ¿no? En la redacción de la SER, la gente le miraba así un poco y dije yo, hombre, no le voy a parar, ¿no? Y el tío se detuvo y le saludé, me saludó por mi nombre, que se alegraba de verme y tal y cual, y luego con Gorka también creo que cuando le llamó, pues con lo que ha contado del diario, o sea, que él en todo momento luego se acordó de nosotros, siempre que le pedimos algo nos atendió muy cariñosamente. Yo le pedí que presentáramos el libro juntos en Madrid y ya estaba muy enfermo, pero me mandó un mensaje muy cariñoso que le encantaría, pero que ya estaba encerrado en una casa que tiene por ahí por Marbella con su mujer, ¿no? Pues estaba ya en esa despedida tan emocionante y me decía que sentía mucho que no podía venir, pero quiero decir que en todo momento, con el paso de los años, aunque nosotros fuimos 2 estudiantes que fuimos hacia él armados de admiración a pedirle una entrevista, luego yo creo que siempre nos recordó con cariño y cuando le llamamos se puso al teléfono. Ya por último tenemos que ir cerrando. Gorka, te voy a preguntar a ti por esto, luego iré por Dani con otra cosa. No sé si PC Fútbol, el día después, las retransmisiones de los partidos, porque la parte futbolística, nosotros que somos del 90 para arriba no lo hemos visto. Bueno, tú eres del 90. Yo soy del 91. 91, pues fíjate, no lo hemos visto. Tristemente jugar a fútbol como tal en el Sadar, como sí que han visto otros que tendremos ahora aquí en el programa. ¿Qué recuerdas tú más? PC Fútbol, el día después, esa sección de ¿cómo era? El ojo que Iñaki, lo que el ojo no ve. Eso es. Pues mira, sí que recuerdo la carcasa del PC Fútbol y creo que estaba la imagen de Michael. Y sobre todo, yo me crié viendo el día después, sobre todo, ¿no? Recuerdo el programa, vamos, lo que el ojo no ve, esas bromas, además nos lo comentaba después, le vi sentido cuando nos lo explicaba Michael, ¿no? Era algo diferente, no era lo que degeneró quizá después el periodismo deportivo más rosa, ¿no? Era un programa que abordaba muchos equipos desde muchos puntos de vista y ese acento de Michael, esa forma de presentarlo junto a otros colaboradores, lo tengo grabado en mi infancia y luego después la calidad con la que hacía los informes Robinson, el contenido de todas sus historias,
a mí también a veces me sentía identificado con él, ¿no? Porque esa forma de contar historias más fríamente, ¿no? Pegados a la actualidad o a la noticia, el tener el tiempo de acercarte a una historia, ir a un sitio, conocer a alguien, eso también lo tengo en mente, ¿no? El informe Robinson, y también descubrí eso, ¿no? Al conocer a Michael, que era muy listo, ¿no? Cómo abordaba las historias, había que tener ese carisma que tenía él para no solo ser un rostro delante de la televisión, ¿no? Sino saber acercarse a la historia. Y la última que cuento es que cuando fuimos a Madrid, no sé si te acuerdas, Dani, le dimos pie a una historia que contó él, que fue la de Ricardo Abad, sí, el ultrafondista navarro, que hace distintas acciones solidarias, y le contamos la historia, y creo que después fue protagonista en un acento creo que fue protagonista en Acento Robinson. Sí. Oye, y a ti, Dani, ya que, bueno, se te puede leer en el libro Porque somos Osasuna, para cerrar la conexión con vosotros, esa parte del Robinson de dentro del campo, que sabemos que está bien escrita, pero que queremos conocerla también de tu voz, porque al final lo podemos leer, pero esto es radio, esto es un poco también vídeo, y queremos oírlo. A mí me fascinaba desde pequeñito una fotografía que es muy común, que es esa en la que Michael Robinson está con la camiseta partida por el pecho y va caminando por el Sadar totalmente desfallecido, ¿no? Y entonces a mí me parecía que esa imagen era muy icónica de lo que significa Osasuna. Entonces, desde esa foto, bien es cierto que yo no le vi jugar, pero esa foto me llevó siempre a intentar encontrar los porqués, ¿no? De esa conexión que generó con la grada, ¿no? Y bueno, entrevistando algunos contenidos que no escribes en el libro, pues porque es simplemente un trabajo de campo, ¿no? Pero yo hablaba con mucha gente, ¿no? Del Sadar de aquella época, ¿no? Los que tienen ahora 40, 50 años, sobre todo esa generación está muy marcada por Robinson, esa generación del osasunismo, y te contaban, ¿no? Cómo él tenía un profundo sentido del espectáculo que luego demostró en sus programas, ¿no? Es verdad que él ya llegó con las rodillas muy tocadas, pero él convertía cada córner, cada falta, cada balón parado, él lo convertía todo en una especie de espectáculo, ¿no? Y por eso, en la primera temporada, que bien es cierto que vino en el mercado de invierno y marcó muchísimos goles, creo que fueron 7 o 9, y que contribuyó a la salvación del equipo. Luego la segunda temporada ya empieza a bajar el rendimiento por las lesiones de rodilla, pero siempre, incluso cuando él estaba lesionado, generaba esa conexión, ¿no? Gorka se acordará, nos contó Michael, que a mí me dejó helado y que confirmaba un poco esta teoría de la conexión con la grada, que cuando él ya dice al club, ¿no? Se presenta en el despacho de Fermín Ezcurra y le dice que no puede jugar, el club lo que le pide a Robinson es que, aunque sea, firme para jugar solo los partidos de casa. Dicen, no te preocupes que no estés al 100% y tal. Nosotros lo que queremos es que salgas al campo 10, 15 minutos y tal, porque la afición se enciende, ¿no? Que dices, esto es una cosa que a día de hoy parece de locos, ¿no? Pero a Robinson se lo ofrecieron. Y Robinson, además, a ese respecto dijo, ¿no? Que así como alguna vez pidió un aumento de ficha o de sueldo, tuvo también el detalle, digamos, de cuando ya no se veía en condiciones el decirle a Fermín Ezcurra, no merezco estar en Osasuna y perdono lo que queda de contrato, y así fue. Un detallazo. Bueno, pues fíjate, nos hemos acercado a la historia de Robinson, como hemos dicho, a través de dos de los más jóvenes, y ahora nos vamos a acercar a otros de otra generación. Tenemos ya a Alberto Sanz conectando. Me despido de Dani Ramírez y de Gorka Fiuza. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Y saludamos ya mismo a Alberto Sanz, que nos ha sacado un huequito, Cadena COPE. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy has despedido al gran Dani Ramírez. Por cierto, también buen tenista, ¿eh? Ah, sí, también, que bueno, lo hemos visto hace poco me parece que lo entrevistaste también con el libro en Cadena COPE, cierto, pero hoy te venimos a preguntar a ti. Mira, Gonzalo también se nos conecta. Venimos a preguntarte, Gonzalo Navarra Televisión también. Alberto, empiezo por ti. ¿Qué es Robinson? ¿Qué representa Robinson para ti? Tú, que seguramente lo habrás podido ver jugar en el terreno de juego y lo has visto también comenzar en su trayectoria ya en los medios de comunicación. Pues mira, te voy a contar dos recuerdos. Voy a ir del más cercano al más lejano. Tengo alguno más, pero bueno, los que mejor recuerdo, el primero es el PC Fútbol, que por lo menos para mí, mi generación, nos marcó una época. Era imbatible al PC Fútbol 5 y al PC Fútbol 6. Os recuerdo que en el PC Fútbol 5, si fichabas a Finidi, a Aragón y a Alfonso por 1 millón durante un año, venían gratis. A ese nivel estaba. Ojo. Y me marcó, la verdad es que ese juego me marcó. Pues ahora vamos a hablar con Gaby Ruiz, así que a ver qué nos comenta también de eso.
oye, pídele por favor de mi parte y si no, pásame un WhatsApp para que le abrase a WhatsApp para que saquen ya el PC Fútbol 5 para móvil. Lo necesito. Y ese sería un recuerdo, pero bueno, aunque él no era presencialmente, a mí sí que es verdad que me marcó ese PC Fútbol. Y el siguiente, pues bueno, yo tenía 5 añitos cuando llegó Michael a Pamplona. Me acuerdo perfectamente de ir con mi padre, que era socio, al estadio del Sadar. Me acuerdo del sitio, te puedo decir, está enfrente concretamente de mi cabina, donde iba con él a ver el fútbol. Me acuerdo de Robinson y me acuerdo todavía más, al año siguiente, cuando llega Sammy Lee, su hijo, Matthew, vino a mi colegio, se sentaba en el pupitre al lado mía y pues obviamente todo lo que olía a Sammy y a Michael, pues era todo maravilloso, ¿no? Yo creo que fue muy, muy exótico, aunque era Inglaterra y no era Brasil, pero fue muy exótico su llegada. Y sobre todo, yo me quedo también, yo era muy pequeño, ¿no? Para recordar esto, pero me quedo con el recuerdo de lo que hizo los que eran mayores, ¿no? Que metió en Osasuna una lucha que ya se hacía, pero que todavía más, ¿no? Y en creer que se podía hacer más de lo que marcaba el guión, ¿no? Que como dice Tatono, que 2 más 2 que no sean 4. Oye, mira, se nos ha conectado también Javier Laquidain de Cadena SER, al que se lo agradecemos también. Se ha conectado antes, aquí vamos a ir un poquito por orden. Se ha conectado Gonzalo Velasco el segundo, así que te vamos a pedir lo mismo que le hemos dicho a Alberto. ¿Qué supone para ti la figura de Michael Robinson, tanto en el mundo profesional, que tú, pues hay que decirlo, más joven que Alberto y que Javier ya eres, pero bueno, pues a nivel, digamos, ya de medios de comunicación? Pues poco más joven que Alberto, ¿eh? Un poquito más. Yo la verdad que es que apenas tenía 3 años cuando Michael Robinson fichó por el Club Atlético Osasuna, así que como podéis comprender, pues no, deportivamente sobre el césped del estadio del Sadar, pues no tengo recuerdo. Sí que me acuerdo de esas portadas, por supuesto, del mítico PC Fútbol. Yo me acuerdo del 4.0, Disquets. Y me acuerdo que había un truco que podías vender a un jugador que dándole a una tecla que era, no había jugador, era vender vacío y al día siguiente te daban no sé cuántos 1.000 millones y ya cierto. todos los futbolistas que quisieras. Y me acuerdo después también cuando había se puso el manager, ¿no? Que había ojeadores, que fichabas ahí a ojeadores y estaba Iker Casillas con 14 años y luego lo ibas mejorando hasta que llegaba a ser el mejor portero, con Signori ahí en la delantera que llegaba hasta el 90 y pico. La verdad que fue un juego que nos ha marcado a todos, ¿no? Lo que nos gusta el deporte. Y a nivel profesional, en esa revolución audiovisual, ¿no? Porque yo tengo recuerdos de ver todos los domingos llegar después de ojear la goleada que cogía en el bar Eder de Iturrama y todos los resultados, ir a ver Quirol todos los resultados, o sea, todos los resúmenes de los partidos, porque lo echaban antes que Estudio Estadio. Entonces a veces, si no podía apurar porque me enviaban a la cama porque tenía que escuela al día siguiente, ¿no? Pues podía ver Estudio Estadio, pues veía primero Quirol y si luego tenía suerte y podía ver también los resúmenes en Estudio Estadio, pues luego vimos, ¿no? Lo que significó el día después, con míticas secciones, lo que el ojo no ve, y sobre todo de repente cuando ves que un presentador se levanta de la silla, se levanta ahí en plató y se va con una especie de estadio y con unas fichitas te iba explicando tácticamente los movimientos, ¿no? de determinados resúmenes que habían ofrecido anteriormente, y la verdad que eso era una auténtica delicia y fue una auténtica revolución, ¿no? Cuando ya pues veías no solo en todos los estadios cámaras que se fijaban en lo que ocurría sobre el terreno de juego, sino también en el antes, en el durante, pero en las gradas y en el después, ¿no? Con esas secciones míticas que la verdad que era una verdadera delicia. Yo me acuerdo que los lunes empezaba una de las primeras ediciones, creo que era en torno a las 8 de la tarde, a las 7:30 echaban Zona CB en la 2 con Pedro Barte, y después ya justo a las 8 cambiabas y veías. Entonces primero baloncesto y después fútbol con el día después, mientras que en teoría tenías que estar haciendo los deberes. Entonces, llegaban los padres, apagabas la televisión, te ibas rápidamente al cuarto y hacías con el libro que ya lo tenías abierto que estabas haciendo ya los deberes. Que estaba ya del revés ese libro. Oye, y Javier Laquidain, Cadena SER, además tú has compartido emisora con él, bueno, también especial, y tú me parece también que lo has visto sobre el terreno de juego. No vamos a hablar de edades aquí con los juveniles que estáis. Le veía a Lorda ahí cuando hablaba Gonzalo Velasco de las batallitas, digo, ahora se nos va a dormir aquí cuando estamos contando las batallitas. Yo
tengo que decir que, claro, mi historia personal también va muy ligada a la de Michael Robinson, y me explico, tanto en lo personal como en lo profesional. En lo personal, pues porque mi primer partido en el Sadar, ese que siempre te deja marcado porque recuerdas de ¿cuál fue tu primer partido en el Sadar? Pues el mío fue uno en el que jugaba Michael Robinson. De eso os acordaréis, una historia, un playoff que se inventó en el año 87 el presidente del Cádiz, Manuel Irigoyen, para evitar que su Cádiz bajara. Siempre cada año se inventaba una. Pues en el 87 se inventó que porque se había playoff para ser campeón de liga, porque no lo iba a hacer para evitar el descenso. Entonces se inventó un playoff, y mi primer partido en el Sadar es del año 87, todavía no tenía 10 añitos, y ahí Michael Robinson con Enrique Martín Monreal eran la delantera de Osasuna. Osasuna ganó, empató en Cádiz, ganó al Racing de Santander, que es el partido que yo recuerdo, y consiguió la permanencia. Ese es mi primer recuerdo ahora que me viene a la mente de Michael Robinson, pero claro, por lo que nos cuentan también, yo entonces no era consciente de lo que suponía Robinson, pero que marcó un antes y un después. Quizá futbolísticamente no, porque esa maltrecha rodilla, pues para un futbolista, con lo que había sido Robinson, ya campeón de Europa en 84 con el Liverpool, pero sí que yo creo que en cuanto a la mentalidad, ¿no? Por lo que nos cuentan de que era un jugador muy ambicioso, que siempre les decía al resto, ¿no? Como, venga, lo del conformismo y estas cosas aquí en Osasuna se tiene que acabar, ¿no? Y fíjate, metió, entre comillas, pocos goles con Osasuna, pero qué elegidos, porque eligió el Camp Nou, el Bernabéu, sí. San Mamés, el Pizjuán y, lógicamente, el Sadar, ¿no? O sea, los estadios, entre comillas, bien elegidos, ¿no? Para marcar esos, entre comillas, pocos goles que hizo con Osasuna. Y a partir de ahí, pues, lógicamente, cuando uno ya se empieza a plantear la posibilidad de estudiar periodismo, pues esos viajes que en primero, en segundo de carrera hacemos los compañeros a Madrid, pues una de las citas, entre comillas, obligadas fue ver el día después, ¿no? Y lógicamente por los navarros y tal, enseguida recordamos a Michael Robinson, joder, que venimos de Pamplona, de Osasuna, y siempre la verdad que tenía palabras de cariño, ¿no? Hacia el club donde empezó todo para Michael Robinson aquí en este país, ¿no? Y él, a esas desavenencias con la directiva, por lo que pasó y demás, siempre guardaba un grato recuerdo. Y qué decir luego posteriormente, claro, entras en la SER, él siempre ha estado ligado tanto a Canal Plus, Movistar, como a la cadena SER, y siempre que hablabas con él por teléfono para concertar entrevistas y demás, siempre te pegabas un rato largo, porque para Robinson esas llamadas de 1, 2, 3, 4 minutos no existían, siempre eran llamadas largas. Y luego que decir, ¿no? Que siempre pues te preguntaba o te pedía cosas, o tú le ofrecías, oye, ¿qué te parecería hacer un informe Robinson o un acento Robinson sobre este o este otro deportista navarro? Reconozco que alguno conseguimos que hiciera, algún otro se quedó por el camino, algún otro lo persiguió desde el primer día y no lo acabó de conseguir, pero bueno, eso ya se quedará para la memoria de Michael Robinson, que yo creo que en lo audiovisual marcó ya un antes y un después, ¿no? Porque el día después y luego con Informe Robinson son esos programas pues que todo el mundo veíamos con devoción y que más de una vez hemos dicho, no, que estoy trabajando y tal, entonces estaba viendo ahí el Informe Robinson de turno. Y es que daba igual el deporte que fuera, esa visión, esa forma de enfocarlo, la verdad que te enganchaba. Hombre, aquí nos hemos junto unos cuantos enfermos que nos da igual cualquier tipo de deporte, pero es que la forma de venderlo y de enfocarlo era como para decir, ostras, yo quiero hacer eso en mi carrera profesional, ¿no? O sea, era como el programa ese, el prototipo de decir, ostras, qué bien cuidado, qué forma de enfocarlo, o sea, eran auténticas delicias que ahí se quedarán siempre para el recuerdo, ¿no? Esa forma de ver el deporte, ¿no? Y también acento Robinson en la cadena SER, que me parece que era los domingos a la 1. ¿A la 1? Eso es. Bueno, pues... llegó a ser, al principio, si no recuerdo mal, el sábado de... A la tarde-noche. Eso sí. Es. Y luego ya pasó a lo que es mediodía. Es que Iñaki y yo somos muy jóvenes para esto. Oye, pues Javier Laquidén, Cadena SER, Gonzalo Velasco, Navarra Televisión y Alberto Sanz, Cadena COPE, muchísimas gracias por estar con nosotros recordando al gran Michael Robinson aquí en Área Navarra. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti también, y me imagino que Laki, Gonzalo y todos compartiréis que le queremos mucho a Michael, pero lo odiamos un poco porque ha hecho el programa que queríamos hacer nosotros, que era Informe Robinson, ¿eh? Vaya calidad, porque sí que estábamos destacando, ¿no?, lo que supuso el día después en cuanto a esa revolución que antes hemos destacado, pero como bien indicaba aquí, esa calidad tanto de producción, de grabación,
todo lo cuidado que estaba informe Robinson, es que eso es otro nivel. Eso es Champions. Otra liga. Claro. Y que después de todo el tiempo de Robinson y tal, haya habido, entre comillas, tan pocas críticas, que todo el mundo hablaba del formato, de cómo era como persona y demás, pues yo creo que eso también tiene muchísimo mérito, porque joder, con lo fácil que es tener tantos haters por aquí y por allá, ¿sabes? Él no pasaba indiferente nunca, pero casi siempre tenía todo a su favor, así que desde luego que ahí nos va a quedar para siempre su legado, sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres, un abrazo. Abrazo a todos. Un abrazo. Iñaki, preséntalo tú mismo, porque, bueno, admiración también, ¿no? Iñaki Lorda con Gaby Ruiz. Admiración profunda, que cuando lo disfrutábamos en Canal Plus, Movistar Plus, luego ya después se fue al Leeds junto a Víctor Horta, que está haciendo, bueno, primero al Middlesbrough y luego al Leeds a la dirección deportiva. Y aquí tenemos a Gaby Ruiz, mito primero con el PC Fútbol, que marcó una época, como bien nos comentaban nuestros compañeros de Pamplona, donde conoció a Michael Robinson y nos contará un poco cómo fue ese proceso para convencerlo, para que fuera primero portada y además pusiera voz a ese histórico juego. Bueno, un saludo primero. La verdad que convencer a Michael para el PC Fútbol fue facilísimo, porque enseguida se entusiasmó con el proyecto, le gustó mucho la idea yo creo, le gustó la idea de ser la imagen de un producto, y aunque en España no existía nada similar, pero él como inglés, lógicamente conocía seguro muchos videojuegos de ese estilo, y desde el principio fue muy fácil todo, primero porque por su forma de ser, porque él era una persona verdaderamente agradable, y luego porque yo creo que el proyecto le gustó mucho y la verdad que fue facilísimo convencerle para que fuera la imagen de nuestro PC Fútbol. ¿Y a vosotros cómo se os ocurre que fuera Michael la portada del juego? Mira, nosotros teníamos claro que necesitábamos una imagen que enganchara y que llamara la atención. Ya habíamos hecho un juego anterior que se llamó Mitchell Football Master, en el que habíamos tenido a Mitchell, que por cierto también tuvimos una relación maravillosa entre Dynamic y Mitchell, también una persona de una calidad humana excelente, y teníamos claro que necesitábamos a alguien con gancho, y fue una idea de mi hermano Pablo. Mi hermano Pablo, y lo he comentado en algunas entrevistas ya, no es nada futbolero, es una persona que el fútbol le gusta, pero de una forma bastante residual, lo sigue desde una distancia considerable, y se le ocurrió a él, lo cual ya te viene a decir que Michael era una persona que trascendía lo puramente futbolístico, o el ámbito de lo puramente futbolístico, y era una persona popular incluso fuera de las personas que seguían más de cerca el fútbol. Eso yo creo que fue algo determinante para que también el PC Fútbol desde el principio tuviera una imagen tan positiva y tuviera una acogida tan increíble como tuvo. Seguro que Michael tuvo una importancia decisiva en eso. Además, también la importancia, digo yo, al final siempre se liga el fútbol a lo inglés, obviamente, y en este caso todavía más, ¿no? Y en un producto tan específico que iba al fútbol a la base a todo un poco, ¿no? Sí, era un producto integral de fútbol, un producto que no solo era un videojuego, no solo era un manager, no solo era un simulador, aunque el primer simulador era muy básico, era también una base de datos, era una revista, para la cual, por cierto, a mí me tocaba entrevistar a Michael todos los años. Para una entrevista con él formaba parte cada año de la revista. El hecho de que fuera en formato revista nos permitía venderlo en los kioscos, lo cual también le dio mucha penetración y mucha capacidad para ser vendido hasta en el último rincón de España. Y entonces todo eso era un cóctel de cosas que, unido a la imagen de Michael, efectivamente, digamos que terminaba de sumar un producto integral futbolístico que a la gente que amamos el fútbol y a la gente que amaba el fútbol en España en esos años, pues verdaderamente se convirtió muy popular desde el principio. Luego hemos conocido al Michael comunicador, evidentemente, al Michael futbolista, pero ¿cómo era ese Michael en las grabaciones que haríais para el PC Fútbol? Supongo que sería exactamente igual. Era, de verdad,
Es que en algunos momentos me va a costar contarlo, pero mira, yo los primeros años de PC Fútbol yo no trabajaba en Canal Plus. Entonces yo lo que hacía era, una vez al mes, nosotros estábamos en San Sebastián de los Reyes, en las afueras de Madrid, y una vez al mes me acercaba a la Torre Picasso, y solía ser los lunes, que además los lunes en Canal Plus siempre ha sido un día de locos, luego lo pude comprobar. Y yo solía entrar allí los lunes, pedía un permiso para poder entrar, y me acuerdo que Michael siempre me recibía cuando habían terminado la reunión de contenidos del día después y había un ambiente muy intenso, ¿no? De mucho trabajo, de mucha gente trabajando, y Michael siempre me recibía de la mejor manera posible, y no creo que esté idealizando el recuerdo. Es que normalmente me recibía en una sala de reuniones, cerrábamos la puerta y yo ponía una grabadora y yo le iba haciendo preguntas de la jornada, que luego la gente accedía a todas esas grabaciones mediante las actualizaciones, que también las transcribíamos escritas. Y el trato en todas las veces, no recuerdo una sola vez que yo llegara y que Michael tuviera un mal día o que estuviera... El trato que me dispensaba cada vez que yo iba allí a hacerle una entrevista sobre cada jornada de liga era maravilloso. Y la verdad es que yo todos los lunes estaba deseando que llegara ese momento para ir a entrevistar a Michael, la verdad. Sí, porque además tu historia está muy relacionada con él. Empiezas con el PC Fútbol y luego, como has dicho, luego te incorporas a Canal Plus, donde ya estaba Michael. O sea, por lo tanto, tu vida profesional, y bueno, y ahora estás trabajando en el fútbol inglés, es como si hubiera una línea temporal, ¿no? Que os ha ido uniendo y joder, eso es maravilloso. Sí, es increíble. Yo tengo claro que Michael es una de las personas más importantes en que yo sea lo que soy, ya sea mucho o poco. No me refiero a eso, sino lo que yo soy como persona y como profesional en gran medida está muy relacionado a Michael. Primero porque al conocerle para PC Fútbol, seguro que él tuvo una importancia decisiva en que yo empezara a colaborar en Canal Plus. Y segundo, porque Michael era una persona que tenía muchas virtudes y una de ellas era confiar en la gente. Michael confiaba en la gente que él pensaba que tenía capacidad y que le gustaba, le daba una confianza infinita. Se lo he escuchado decir a algunos viejos compañeros míos en estos días en los que tanta gente hemos recordado a Michael, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, Mónica Marchante el otro día lo decía exactamente con estas palabras. Michael era una persona que confiaba en ti y te daba toda la confianza del mundo y te hacía notar que la sentía, no era una cosa impostada, te hacía sentir, tú eres muy bueno, vas a hacer esto y lo vas a hacer bien. Y si luego te equivocabas, tenía la enorme virtud también de apoyarte y de estar contigo. Entonces, al final, una persona así lo que hace te hace experimentar un crecimiento absolutamente descomunal, porque con poquitas capacidades que tengas, cuando una persona te da la oportunidad y confía en ti de esa manera, claro, al mismo tiempo, notar su confianza era una presión grande, porque tú decías, tengo que estar a la altura cuando te pide que vayas haciendo cosas que nunca has hecho, que son un auténtico reto, pero que no ves cómo él te manda a hacerlas totalmente tranquilo, como diciendo, no, esto lo vas a hacer tú, así que esto está en buenas manos. Una fe ciega tenía. Claro, tenía una fe ciega, pero no solo en mí, lo cual nunca podré agradecer lo suficiente. En toda la gente que estábamos allí, nos hizo buenos a todos, porque confiaba en nosotros y eso nos hizo crecer a todos en nuestra capacidad profesional y en nuestra autoconfianza, por supuesto, en nuestro desarrollo personal. Desde ese punto de vista y desde otros muchos más, que tampoco es el momento de profundizar, pero Michael es el que termina generando o haciendo que yo haya terminado donde estoy ahora mismo y que haya tenido la trayectoria que tuve en Canal Plus.
Y bueno, y hablando del Michael, ya no de los medios de comunicación, pero sí desde los medios de comunicación, tú, bueno, como buen conocedor del fútbol, ¿qué nos puedes contar de ese Michael Robinson, que bueno, pues primero fue jugador en Inglaterra, que triunfó con el Liverpool y que luego vino Osasuna? ¿Qué nos puedes contar de él? Mira, os puedo contar, yo le vi jugar bastante. Os puedo contar que Michael, esto yo creo que lo sabéis, que más o menos todo el mundo lo recuerda. Michael siempre era muy irónico hablando de sí mismo como futbolista. Siempre te hacía reír, dando a entender que él era muy malo. Porque realmente no era un jugador exactamente estético, ni era un jugador de una calidad técnica exquisita. Él era un delantero centro cuya mayor virtud, en mi opinión, era el entendimiento del juego. Michael era un jugador que aparte tenía un gran físico, era por supuesto un gran cabeceador, un excelente rematador, pero no era un jugador ni especialmente estético ni especialmente técnico. Entonces él siempre bromeaba mucho con eso, como diciendo, no, si yo era muy malo. Por ejemplo, hay un gol que mete en el Bernabéu que la pelota, antes de meterla, le rebota con Osasuna, sí. le rebota en la cintura, y él siempre decía, bueno, menos mal que estoy gordito porque ha amortiguado bien el balón y me ha quedado perfecto para rematar. Bueno, pues la afición del Liverpool le cantaba el de Cop, que además eso es algo que Michael lo recordaba mucho, porque Michael estaba tan orgulloso de haber sido parte del Liverpool y de haber sido uno de los jugadores a los que De Cop le cantaba canciones, porque De Cop no le canta canciones a todos. No. Que Michael estaba tan orgulloso que yo me sé de memoria una de las canciones que le cantaban, que era la de One Fatty Robo, un gordito robo, ¿no? Robo de abreviatura de Robinson. There's only one Fatty Robo, solo hay un Fatty Robo, solo hay un gordito Robinson. Él se reía mucho de sí mismo, pero estaba muy orgulloso de aquello. Por ejemplo, me hacía gracia la anécdota de cuando le rebotó ese balón en la cintura en el Bernabéu. Pero bueno, tenía muchísimo sarcasmo y mucha capacidad para autocriticarse como futbolista, pero era un gran delantero, ¿eh? Era un delantero de movimientos muy inteligentes. No era casualidad que cuando tú hablabas con él de fútbol te dieras cuenta de que tenía el fútbol en la cabeza, porque lo sabías cuando le habías visto jugar, claro. Por la forma de moverse, por los desmarques, por cuando venía a recibir, por cómo entendía los movimientos de los compañeros. Era un delantero brillante por su entendimiento y por sus movimientos, sin ser especialmente un delantero de gran calidad técnica. Por último, Gaby, ¿con qué delantero más o menos se asemejaría Michael en la actualidad, si lo trasladamos? Complicado. Eso es complicado. Hace poco escuché a Maldini diciendo que un Borja Iglesias, más o menos. Sí, me gusta bastante esa comparación de Maldini. Sí, la verdad que Borja se parece, es así grande, no es el jugador más fino del mundo, pero se mueve muy bien. Sería comparable, me gusta la comparación. En cualquier caso, la gente que no le vio jugar, que sepa que Michael era sobre todo un futbolista inteligente y de entendimiento del juego. Y eso, yo creo que luego además lo demostró muchos años en la tele, ese tipo de entendimiento, y creo que eso también le ayudó a la hora de ser analista y de entrar también en el corazón y en los oídos de los españoles, porque verdaderamente sus análisis eran deliciosos. Bueno, pues oye, Gaby Ruiz, en dirección deportiva de Leeds United ahí en Inglaterra, periodista, como hemos dicho también en Canal Plus, compartió momentos con Michael Robinson, por supuesto también el PC Fútbol, como olvidarnos iba a decir ese videojuego, muchísimo más lo que decíamos. Te echamos de menos, que lo sepas, en la televisión, pero bueno, te deseamos que te vaya muy bien y sobre todo gracias por haber sacado un hueco para Área Navarra en estos momentos para acordarnos de Michael Robinson, que siempre decimos, no es un hueco para nosotros, en este caso es un hueco de recuerdo para Michael Robinson. Os digo una cosa, para hablar de Michael encontraría un hueco siempre, sin ninguna duda. Michael ha sido una persona muy especial para mí, para mucha más gente, pero para mí lo ha sido y ha sido un auténtico placer hablar de él con vosotros hoy. Muchas gracias, Gaby.
Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Gaby. Estábamos hablando, Jorge, de Michael Robinson. Hemos hablado de Michael Robinson con el gran también Gaby Ruiz. Y bueno, queríamos comentar contigo, al que te agradecemos mucho que te hayas conectado con nosotros. Es un espacio breve de tiempo en Área Navarra. Queremos comentar contigo porque empezó el día después, estabas tú y fue como un intercambio de cromos. Y hemos visto que hay un paralelismo en lo que son vuestras carreras. Venís del mundo del fútbol, digamos, sois extranjeros, pero adoptados totalmente en España, y una manera diferente de comunicar. No sé, ¿qué recuerdos tienes tú de Michael de esa época? Bueno, es verdad que yo empecé en Canal Plus, era el comentarista en el primer año de la cadena, y fui el que inició el día después junto con Nacho Lewin. Al siguiente año yo tenía la intención de iniciar mi carrera como entrenador, de manera que le tocó a Michael ocupar mi lugar. Lo hizo nada menos que durante 30 años y con el éxito descomunal que ha quedado de manifiesto en la enorme trascendencia que se le dio a su fallecimiento, ¿no? Lo conocí precisamente aquel año en donde él pasó a ocupar mi lugar. Fue en un colegio mayor, delante de gente muy, muy joven, y desde ese primer instante vi en él a un gran comunicador, a alguien que sintonizaba con la audiencia de cualquier edad, lo hacía desde un humor muy fino, muy elegante, y cuando todavía además no tenía un vocabulario muy rico, luego lo fue llenando de frases de todo tipo y con palabras muy, muy españolas que lo vinculaban con el hombre de la calle con mucha facilidad, ¿no? Un personaje con una empatía descomunal con la opinión pública. Jorge, de sus dotes como comunicador, ¿qué es lo que más destacarías de él? Bueno, la cercanía, la capacidad para hacer simple lo que es complejo, la enorme facilidad para convertir en una historia cualquier cosa que nos quisiera contar. Todo lo resolvía con una anécdota, con una vivencia, y eso hacía de la idea algo mucho más cercano y, por supuesto, mucho más entretenido, ¿no? Además, era un tipo elegante, no hacía ruido, y eso mejoraba los partidos, ¿no? Digamos que entre vosotros, Michael Robinson como figura principal, se ha cambiado un poco, se cambió la televisión de España. También es verdad que se fue abriendo con más canales, pero se cambió un poquito la forma de hacer un periodismo deportivo que se iba un poquito de la actualidad y que también lo analizaba tácticamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, nosotros fuimos de los primeros personajes que saltaron del campo de juego a los medios de comunicación. Yo empecé haciendo un programa en la cadena SER que se llamaba La Cátedra de Valdano, y aquello era casi revolucionario. Nunca un jugador se había puesto delante de un micrófono apenas días después de abandonar el fútbol, ¿no? Bueno, aquello que hace 30 años era una novedad, ahora ha pasado a ser casi una norma. Y sí que es verdad, yo no había caído por ahí. Los dos somos extranjeros, los dos hemos tenido una larguísima trayectoria en los medios, y bueno, creo que los dos lo que nos diferenciamos clarísimamente es porque lo hacemos desde la autenticidad, ¿no? Que nos mostramos tal como somos. Iñaki, también hay que preguntarle sobre la época de futbolista, ¿no? De Robinson. Sí, ¿qué recuerdos tienes de él? Porque además coincidís también en una zona del campo idéntica. Jugabais en la delantera. ¿Qué recuerdas de ese Michael? Bueno, he visto una foto esta semana en el diario El País, en donde Michael está disputando un balón en el Bernabéu
a Camacho y a mí. Yo no sé lo que hacía ahí yo en ese momento, vamos, porque se supone que él era delantero y que Camacho era una de sus parejas de baile, ¿no? Lo que no sé es qué hacía yo en esa jugada. Bueno, lo recuerdo como un jugador impetuoso, muy buen cabeceador, con mucha movilidad, inteligente tácticamente. Yo recuerdo que una vez Menotti dijo, a Robinson le tiran un cochinillo y lo cabecea, ¿no? Porque efectivamente tenía una facilidad tremenda para buscar los balones aéreos. Y se hacía sentir como delantero centro, ¿no? Y era bien británico. Iñaki, la última pregunta, la que tienes deseando ahí. Se le hemos preguntado antes a Gaby Ruiz si tuviéramos que hacer una comparativa, ¿qué futbolista actual se asemejaría a Michael Robinson como jugador? Ahí va. Pues no sé si me sale. Fíjate que era un jugador clásico británico. Lo que ocurre es que ni en Gran Bretaña ya existen ese tipo de delanteros, ¿no? Sí, eso es. Gente con mucha fe, gente de búsqueda permanente, gente que le interesaba la disputa, gente muy impetuosa, grandes cabeceadores de épocas en donde existían todavía los extremos. No sé, pero no me sale un nombre propio con el que me pueda sentir cómodo en la comparación. Maldini y Gaby Ruiz hablaban de Borja Iglesias. Yo personalmente, pensándolo en estos días, igual un poquito con Aduriz también. Bueno, más Borja Iglesias en todo caso, más Borja Iglesias, pero por ahí andamos, sí, por ahí andamos. Delanteros centros de verdad, ¿no? Luego empezamos a aparecer otro tipo de delanteros, que no éramos ni delantero centro ni extremo. Yo siempre pongo la barrera en Rummenigge. Rummenigge fue el primer delantero que se permitía bajar a tocar, a asociarse y que además te metía goles, ¿no? Pero, el fútbol es evolutivo, va cambiando permanentemente, pero el tipo de animal futbolístico que era Robin resultaba en un tiempo muy, muy clásico, ¿no? Era un delantero clásico de verdad. Oye, pues Jorge Valdano, no te robamos más tiempo. Gracias por dar 5 minutos, 10 minutos de tu tiempo aquí a Área Navarra, colaborador también, bueno, en Movistar Plus y también en Onda Cero. Lo dicho, te agradecemos mucho que hayas estado un rato con nosotros. Que vaya muy bien. Un placer hablar de Robin y hacerlo además con gente de Pamplona. Un abrazo muy Muchas fuerte. gracias, Jorge. Adiós. Un abrazo. Hemos hablado antes con Gorka y con Dani. Hemos pasado un escalafón de edad y ya hemos llegado a Gonzalo Velasco, a Alberto Sanz, a Lakidain, y ahí ya justo encontramos el nexo de unión perfecto con Rafa Aguilera y con Javier Saralegui. Rafa Aguilera de Radio Euskadi y Javier Saralegui de esta casa de Onda Cero, al que por cierto te agradezco 100.000 veces todo, porque todos estos programas no estarían saliendo sin ti. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va? Muy bien. Estamos muy bien. La gradación correcta es que hable yo primero, porque Rafa todavía es mayor. Entonces, si vais sabiendo la pirámide, tengo que saludar yo primero. Voy sacando el carbono 14 para que me hagáis la prueba. Sacarme definitivamente. Porque yo siempre, hablábamos Héctor y yo de aquellos años del 88, 89 y tal, ¿no? Y le digo, yo tenía 12 años, pero yo siempre tengo la sensación la idea de que Rafa Aguilera lleva trabajando 10 o 12 años más que yo, con lo cual, por ahí tenías que estar ya empezando a trabajar. El año 90. ¿Me equivoco o no? Año 90. Bueno, pues... Esa fue mi primera temporada. Mira, año 90, que justo ya lo había dejado Robinson en Osasuna. Saralegui, pues empiezo por ti. Entonces, ¿qué recuerdos tienes, qué puedes decir de Michael Robinson? No sé si ya tanto como jugador, como sobre todo como lo que ha sido luego como comunicador y como insignia también de Osasuna. Mis recuerdos primero se entroncan un poco a todo el mundo le pasa, a mucha gente, como lo que le pasaba a Dani Ramírez con la historia que cuenta en el libro Porque somos Osasuna. Me refiero a la de tener un padrino del fútbol, ¿no? Y mi padrino del fútbol también me empezó a llevar por aquella época al estadio del Sadar. Y aparte de en el campo en el que tengo las imágenes míticas e icónicas que tenemos todos, casi mis mayores recuerdos son de lo que ya era entonces el salseo de Osasuna, que era ver a Samili y Michael Robinson en el Garrick, en Iturrama,
y acercarme con mi padrino de fútbol y decirle, mira, Robinson y Sammy Lee. Yo así que me daba vergüenza pedirles un autógrafo y tal y cual, pero creo recordar que lo pedimos. Entonces sí, es un poco los primeros mitos, las primeras leyendas, ¿no? Enrique Martín Monreal para mí ya era leyenda, porque aparte pues hay una relación familiar de mi madre con él, de campanas, ciebas y demás, pero esta gente, los primeros extranjeros que vinieron, me acuerdo de los chistes que se hacían de Pedersen y tal, ¿no? Y luego de Robinson, pues aquello fue eso, los primeros mitos que uno tenía del exosionismo cuando ya eras capaz, con 10-12 años, pues de que se te quedaran realmente los nombres y se te hayan quedado para siempre. En cuanto a ti, Rafa Aguilera, ¿qué hay que decir? Michael Robinson, bueno, Saralegui también se lo recordará, la champanería, bueno, y Turrama prácticamente se lo recorrían bien. Tú, Rafa Aguilera, tanto jugador, comunicador... Sobre el Michael Robinson comunicador, porque creo que es la faceta en la que para la gran mayoría de la gente ha quedado, porque el recuerdo de Michael Robinson como jugador de fútbol y vistiendo la camiseta de Osasuna pertenece a una generación, a la mía, que estamos ya casi en retirada. Como comunicador, yo lo que subrayaría de Robinson es su capacidad para explicar el fútbol. De hecho, creo que es el primer gran explicador del fútbol. Los medios de comunicación de masas, su incorporación a la televisión y su aportación a la radio estaban precisamente encaminadas a ello, ¿no? A conseguir acercar el juego, el fútbol, algo que hasta creo que su aparición en los medios era una cosa más de iniciados y que tenía un punto de pasión. Consiguió acercarlo a un público que era muy ajeno al mundo del fútbol y empezó a entender no solamente el desarrollo del juego, que yo lo recuerdo explicando en aquel campito de Atocha que movía a los jugadores y nos explicaba las tácticas, sino a acercarle al gran público todo eso que forma parte también del fútbol y que es posiblemente una de las buenas razones por las que engancha tanta gente, ¿no? Que no tiene nada que ver con los 11 contra 11 y la pelota redonda. Eso yo creo que es lo que queda de Michael Robinson. De Michael Robinson como jugador de fútbol, yo lo recuerdo de dos maneras. Una como aficionado, que lo era entonces, aficionado en el Estadio Sahar, con mi carnet de socio, acudía todos los fines de semana a ver los partidos de los rojos en casa y algunas veces también seguía el equipo lejos de Iruña y recuerdo a Michael Robinson pues liderando aquel equipo que después, y entonces no tenía yo esa percepción, después digo, estas últimas semanas de confinamiento viendo vídeos antiguos de partidos de fútbol, he podido comprobar que jugaba bastante bien al fútbol. Te has puesto nostálgico. De hecho, estas semanas compartía con Iñaki Ibáñez algunos vídeos y le recordaba, joder, Iñaki, si jugáis bien al fútbol, incluso tú has llegado a jugar bastante bien al fútbol. Y efectivamente, le he pasado estos vídeos a Arrasate para que vaya deshaciendo alguna que otra idea preconcebida. Y como periodista, a mí me tocó vivir justo esa época post Michael Robinson. Y yo tuve la suerte de disfrutar de esa semilla que creo que sembró y que es algo que ha sido recordado estos días, ¿no? Michael Robinson llegaba a un Osasuna que era el rústico y correoso Osasuna, un equipo que se tenía por modesto y que hacía de eso bandera, algo que le ponía de los nervios a Michael Robinson. Y aquel mensaje que consiguió dejar en aquel vestuario se transformó en aquella temporada, que fue la primera que yo trabajé y cubrí como profesional la actividad de Osasuna, en la temporada 90-91, que si alguno no lo recuerda, es la temporada del 0-4 en Santiago Bernabéu, la temporada en la que Osasuna fue incluso líder de primera división, la temporada en la que Osasuna volvió a clasificarse para jugar una Copa de la UEFA. La temporada en la que se pasó también de un delantero a otro. Se ha conectado ya Javier Lorente, Cadena SER. Agradecemos también que haya sacado un hueco. Estamos pasando por todas las emisoras, por todos los canales de televisión. Javier Lorente, muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, también a nivel trabajador, además ahora hasta hace poco compartiendo también cadena con Michael Robinson, con ese acento Robinson, y también a nivel aficionado. ¿Qué ha supuesto Michael Robinson para ti? ¿Qué ha supuesto también Michael Robinson para la cadena SER? Bueno, para la cadena, ya lo sabéis, ha sido, llevamos toda la semana desde que conocíamos la semana pasada, primera hora del miércoles, la noticia, y bueno, pues
no por tener la sensación de que podía ocurrir, pues evidentemente cae de manera diferente, ¿no? Y realmente pues en la cadena, sobre todo la sensación que te cuenta todo el mundo que trabajaba con él es, pues por un lado la entereza con la que ha llevado todo esto, la naturalidad con la que lo ha llevado, todo el mundo además ha conocido pues sus declaraciones, bueno, pues cómo lo afrontó desde el inicio y como decía, bueno, pues que mientras él pudiera, pues no iba a dejar que esto le amargase y ha disfrutado la vida hasta el final. Y yo como aficionado, que seguramente además Saralegui, que también es de más o menos de mi época, y recuerda incluso aquellas fiestas colegiales en jesuitas en las que se dividía a las secciones y a los alumnos por grupos. Entonces hubo un año que las fiestas colegiales unos éramos de Sammy Lee y otras de Robinson. Sammy Lee, claro. Y de hecho creo que lo recordaba el otro día César Oroz, que además creo que fue el que hizo el programa de aquellas fiestas colegiales. Eso es. Y yo, fíjate, además no sé si Saralegui a ti también te pasaba, al retirarse Michael Robinson, una de las, creo que no sé si fue el mismo año de retirarse, montó una tienda de muebles ingleses en la calle, en la esquina de Paulino Caballero, creo que es con Castillo de Maya. Que ahora no sé qué hay, porque realmente vi que había unas obras, pero hasta hace poco había una tienda de fotocopias que también tenía mucho éxito. Bueno, pues en esa tienda, Michael Robinson, la verdad es que la tienda no duró mucho, porque lo del duel inglés aquí no tuvo mucho éxito, pero yo, fíjate, yo iba con un par de amigos cuando salíamos del colegio, que lo teníamos cerca ahí, jesuitas, salíamos del colegio y íbamos a pasar por el escaparate a ver a Robinson. O sea, era como, pasábamos por allá y digo, está Robinson, tal, lo veías. Entonces, para mí realmente Robinson fue el primer ídolo deportivo de mi vida, ¿no? Pues porque quizás también lo comentaba Rafa, ¿no? Era una persona que trajo a Osasuna unos valores nuevos, que digamos que quiso además meterle otra mentalidad a un equipo que estaba muy acostumbrado a esto de hacer el indio por los campos, ¿no? Y por eso ahí pues para mí fue un ídolo, ¿no? Y ver a Robinson era, hostia, es Robinson, ¿no? Y por eso nos hacíamos esa chorrada de ir a la tienda de muebles cuando ya se había retirado para ver a Robinson, ¿ya? Como la actividad de todas las tardes, y luego te volvías a casa, le decías a tu madre, ¿esto a Robinson? Y a tu madre le daba igual, porque ¿qué más me da que haya visto a Robinson? Pero sí, o sea, yo para mí es un poco la dimensión más de ídolo infantil y de personaje, digamos, de los primeros personajes populares de la Pamplona que yo viví de manera consciente, ¿no? Porque entiendo que mi generación pues fuimos los que empezamos a ver el fútbol de esa manera más mediática, que empezaba a ser lo que se ha convertido ahora, ¿no? Rafa, en ese sentido, hablando de la mediatización del fútbol, seguramente Robinson haya tenido una culpa, ¿no? Con el día después, esa forma de transmitir que comentabas el fútbol desde la televisión. Sí, sin duda. Yo creo que ha tenido un papel importante y es responsable de esas dos vertientes que comentaba antes, ¿no? Una, la divulgación del juego, del fútbol como tal, y yo creo que ha contribuido y es uno de los grandes en ese sentido al conocimiento del juego y a la interpretación del juego, y eso ha elevado sin lugar a dudas el nivel cultural e incluso estético del aficionado español, que evidentemente ha adquirido una capacidad para valorar otras cosas que no se valoraban en el jugador y en el fútbol español. No hay más que recordar el apelativo con el que ha sido siempre reconocida la selección española de fútbol hasta hace 4 días, aquello de la furia española, que con eso prácticamente valía todo. Y luego está esa otra faceta, ¿no? El tío era un tipo cachondo, yo creo que eso está claro. Era alguien que le gustaba disfrutar, era una persona disfrutona, por eso, entre otras cosas, se lo pasó también en Osasuna. Yo creo que el primer jugador de Osasuna que vi en la universidad, en el campus de la universidad, fue a Michael Robinson, paseando por allí, porque había mucho de lo que disfrutar en aquellos momentos. Y lo que consiguió con esa otra mirada divertida del fútbol, que creo que también forma parte de su visión o de una visión muy británica del deporte, ¿no? El deporte como una actividad de entretenimiento, una actividad social más allá de la puramente física, ¿no? Y eso llevado a la televisión con ese punto de vista del guiri
al que le sorprenden algunas cosas y que tiene además una capacidad para ver incluso más allá, pues es lo que creo que logró a través de esos programas de televisión acercar ese universo del fútbol que posiblemente solamente era disfrutado por una parte de los que estaban muy metidos en el día a día del fútbol. Y no me quiero olvidar tampoco de esa otra faceta suya del divulgador de otras disciplinas deportivas, de otros ámbitos deportivos, y siempre conectados con una realidad social que creo que también dice mucho de la cultura que él apreciaba, la cultura del Liverpool como club, ¿no? El Liverpool es algo más que un club. Esto se lo dicen muchos de sí mismos, pero el Liverpool tiene un pasado, una historia vinculado a una determinada extracción social y a unas determinadas ideas políticas, al menos en algún momento de su etapa más gloriosa, y eso en cierto modo se dejaba entrever en la forma en la que él presentaba todo ese otro ámbito del deporte, ¿no? Más allá del fútbol. Y ya por último, brevemente, penúltimo, Javier Saralegui, cierro con Lorente. Entonces, Javier, me imagino que lo que ha sido Michael Robinson es, digamos, esa primera figura para toda una generación, esa persona que te hacía que te gustase el fútbol y no otro deporte, ¿no? Claro, eso es decir, a los chavales de ahora en Osasuna, aparte de los de casa, les puede marcar Chimi Ávila. A los de hace 10 años les pudo marcar Cruchaga, Puñal y Josecho. Y hubo aficionados y chavales que lloraban el día del descenso porque solo habían visto Osasuna en primera división durante toda su vida, a los que tenían 14 años, los que habían nacido del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, para ellos, claro, no había, ese era su microcosmos y no había nada más fuera de eso. Entonces, efectivamente, el chaval que te pilla, como nos pilló a Lorente y a mí, con 10, 12 años, el jugador que te pilla ahí, ese te marca en tu carrera, pero luego, evidentemente, vemos por todas esas facetas que también ha explicado Rafa, que trasciende mucho más Michael Robinson en su figura, ¿no? Pero fue el que nos marcó y fue el que luego también nos daba envidia porque todos queríamos hacer televisión como lo hacía él y todos queríamos comunicar como él. Todos, cuando ya estábamos en la universidad y tal, decía, oye, yo tengo que hacer el programa que hace Robinson. Lo que pasa es que los programas que hacen la gente de fútbol, o sea, un tío de fútbol hablando de fútbol siempre nos dará 1000 vueltas, si es un buen comunicador como era él, a un periodista hablando de fútbol, ¿no? Como puede ser más nuestro caso, es que son pocos, se combinan las dos cosas, futbolista y periodista, pero el gran comunicador que era Michael Robinson, eso encandiló a todas las generaciones posteriores por lo bien que explicaba. A mí nunca se me olvidará la primera vez que dijo, ese está más quemado que la moto de un hippie, que era una gracia de los 90, ¿no? Ahora no tiene gracia pensar en la moto de un hippie, pero si nos acordamos de aquellas motos de 49 centímetros cúbicos de los años 80 en los hippies, pues entonces ahí ves que antes que Chiquito de la Calzada, el primero que hacía ese tipo de movidas y de comparaciones era Michael Robinson. Era un astro comunicando y nos pilló en los años ideales para engancharnos a nosotros por las dos vías, por la deportiva primero y por la de comunicador después. Y ya cerramos contigo, Javier Lorente, de Cadena SER. Me imagino que ese hueco, Acento Robinson ahora mismo, y además de sus intervenciones, imagino que imposible cubrir, no sé qué se está pensando o qué va a hacer la cadena en ese sentido. Porque... Bueno, a mí no llego no te compete a tan altas esferas. Yo no te ha llamado Gabriela, ¿no? No me ha llamado, no. Y además sería una liada seria, pero bueno, sí que creo, además, y coincido con lo que decía Saralegui, ¿no? Ya analizando un poco la faceta como periodista y como, bueno, pues como admirador de los medios de comunicación y de lo que se hace, yo creo que con Robinson llegamos a un tipo diferente de periodismo deportivo, ¿no? Es decir, y yo creo que Acento Robinson, que es un poco lo que también estáis haciendo ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, tratar de sacar otro tipo de deporte, otro tipo de información deportiva que no sea la clásica de lo que aquí mi jefe aquí en la sede, en Pamplona, que es Javi Hoyos, que conoce también bien el mundo del deporte porque le ha tocado bastante, llama el pesebre, ¿no? El pesebre, esto que le llama lo de que vas a tajonar, te suelta el fulano de turno sus 4 gaitas y te vuelves con el pesebre a casa, ¿no? Entonces, esto era lo que hacía Robinson y lo que empezó a hacer con el día después es hacer un programa de divulgación deportiva, ¿no? Que yo recuerdo que, por ejemplo, a mi madre, que el deporte pues tampoco le enganchaba mucho, salvo los Juegos Olímpicos, que ahí se encerraba en casa de los 15 días de los Juegos Olímpicos y no salía, pues mi madre se sentaba a ver el día después en el Plus y le gustaba, ¿no? Porque era un programa
que a quien no estaba, diríamos, metido en el fútbol le enganchaba con historias diferentes, con historias nuevas, con cosas curiosas del fútbol. Y yo, fíjate, en lo que comentaba también Rafa, ¿no? de las cosas de Robinson, cómo se lió la manta a la cabeza con la Super Ibérica de rugby, que fue una idea suya, que no triunfó, porque, bueno, en fin, daría para varios programas hablar de cómo el rugby es así. No, y el mundo de las federaciones, por eso incluido. Yo como todavía estoy en ejercicio no puedo hablar de todo, pero te aplicamos la cláusula, no hay problema. El día que afortunadamente, que espero que sea pronto ya, deje el peso de la púrpura en la Federación de Rugby, entonces vas a escribir tu libro. Contaremos cosas de cómo es una federación por dentro, y eso que la española de rugby pues es pequeñita, que no es la española de fútbol, pero evidentemente al pobre Robinson le pusieron todas las trabas del mundo, un sueño que era la Super Ibérica, que era, digamos, buscar hacer un rugby con cierto toque profesional en España, pues se quedó ahí, ¿no? Yo creo que ahí, a mí, como decías, bueno, pues para mí Robinson fue una figura emblemática en mi infancia como ídolo deportivo, y lo ha sido después como ídolo comunicativo. Con lo cual yo, no sé, si tuviese alguna clave os la daría. De momento en la casa creo que todavía va a ser muy difícil. Ahora creo que vamos a hacer lo mejor de y tal y cual para acabar la temporada, pero pensar en un sustituto para Robinson, desde luego a mí, si me llamasen mañana me lo pensaría mucho para decir que sí. De todos modos, al respecto de esto que estás comentando, Javier, y cómo rellenar el hueco que deja Robinson en un medio de comunicación como el vuestro, yo creo que Robinson y sus propuestas eran, yo creo que una isla, ¿no? Un islote que no conectaba con la realidad del periodismo deportivo que habitualmente realizamos en los medios de comunicación. Yo creo que forma parte más de la tradición británica, anglosajona incluso, porque en Estados Unidos también hay ese perfil del tratamiento informativo del deporte, porque creo que tienen esa visión que va más allá de la pura práctica deportiva, o incluso el salseo, que ahora mismo es prácticamente el eje que conduce la mayor parte de la información deportiva, y más en el caso, por ejemplo, que conozco yo más de cerca, la que tiene que ver con el fútbol en España, ¿no? El Madrid-Barça y todo lo que tiene que ver con esa polémica. Yo creo que ahí el periodismo español, que presume tanto de vivir una época dorada, el periodismo deportivo, está muy lejos de conectar con esa realidad informativa que está alrededor del deporte, que conecta con otras cosas que tienen que ver con el día a día de todas las personas, con independencia de el interés que pueda tener una práctica, una disciplina concreta, y eso lo trabajan ellos muy bien. Y de hecho la figura de Robinson es pionera, por así decirlo, al menos con ese papel y esa preponderancia en España, pero no deja de ser una figura muy habitual, incluso en aquella época en la que él se incorporó a los medios de comunicación en España, muy habitual en otros medios de comunicación de países como, por ejemplo, Estados Unidos o Gran Bretaña, ¿no? Ahí yo creo que nosotros, ahora que estamos aquí reunidos tantos periodistas, quizás esto, no sé si llevará o no llevará, pero debería motivar una cierta reflexión al respecto de cuál es el tratamiento informativo que hacemos habitualmente del hecho noticioso del deporte, y todo lo que hay por detrás, que posiblemente pudiera generar otro tipo de audiencias que sostuvieran los medios de comunicación, ¿no? Sí, que también gusta, sí. Lo que está claro es que Robinson, en cualquier caso, tanto dentro del campo como en los medios de comunicación, acabó generando escuela, y seguramente que de ahí también salgan grandes comunicadores. Javier Saralegui, Onda Cero, Rafa Aguilera, Radio Euskadi, y Javier Lorente, Cadena SER. Muchísimas gracias por estar hoy en Área Navarra y por darle este pequeño homenaje a Michael Robinson. Gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Un abrazo. Iñaki Ibáñez, muy buenas. ¿Qué tal? Iñaki? Muy bien. Te vamos a pedir que te pongas la cámara en horizontal, si es posible. A ver, ahora sí, ahora te vemos perfecto. Bueno, Iñaki, estábamos hablando de Michael Robinson, hemos hablado de él pues con Valdano, con varios periodistas, también con Gaby Ruiz, otro periodista, y ahora queríamos adentrarnos en la parte de jugadores. Empezamos por ti, Iñaki, uno de los que, bueno, ya se ha sabido, ¿no? Eres de los que recibiste al propio Michael Robinson
en Pamplona, digamos, por el hecho de que tú sabías inglés. ¿Qué recuerdos tenemos de Michael? Hombre, eran unos tiempos en los que empezaban, digamos, la contratación de extranjeros. Había venido Pedersen, había llegado también Javier Aguirre. Y bueno, y se lesionó Javier Aguirre, entonces se buscó un jugador de potencia, ¿no? Digamos, un jugador con garantías para el resto de la temporada y tener un equipo más completo. Llegó Robin, que era un campeón de Europa, un jugador de la Premier, un jugador que conocía ya internamente, digamos, la filosofía del fútbol de Osasuna, que era muy directa, muy de ataque sin demasiadas transiciones muy rápidas, y la verdad es que fue un bombazo. Además, su personalidad pues cautivó a toda la gente. Precisamente, ¿cómo era eso? Comentábamos también al principio del programa con Dani Ramírez y con Gorka Fiuza, lo de alma. Era de dejarse el alma y esa conexión, ¿no?, con la grada. Sí, era... Bueno, venir un jugador de esa categoría, de la Premier, pues ya la verdad es que era algo que llamaba mucho la atención en Pamplona. Éramos un equipo en el que siempre nos nutríamos de jugadores de cantera, de jugadores que venían de otras canteras y que siempre pues éramos un equipo más o menos discreto en cuanto a personajes, vamos a llamarlo así. Y la verdad es que Robinson, con su personalidad, pues rompió un poco ese esquema, ¿no? Vino con su gracia, con su alegría, con su comunicatividad, pues la verdad que sí dio ese punto diferente, ¿no?, a lo que se veía en Pamplona. Yo creo que mucho más en tanto que a la afición, porque en el equipo fue uno más, muy metido en el equipo, muy integrado y que aportaba pues a la misma filosofía que ya se estaba haciendo. A ver, se nos está conectando alguien. Ahora veremos enseguida quién es. ¿Cómo era Robinson en esas distancias cortas? ¿Cómo era Robinson dentro del vestuario? Pues era muy dinámico, era una persona muy inquieta, muy participativa en todo. Siempre estaba bromeando, siempre estaba hablando, participaba en todo. No era una persona ni que se creía más que nadie. Él venía, por supuesto, de unos equipos en los que habían aspirado a todo. Y bueno, él veía que nosotros pues luchábamos por la permanencia, que para nosotros eso era el máximo exponente de nuestro éxito, y él pues también un poco de la filosofía inglesa de que cualquiera puede ganar a cualquiera, pues pedía como, no sé, llegó a decir que aquí había venido a ganar títulos, ¿no? Sí. Una vez, pero bueno, siempre es... pero era dentro de esa fuerza, de ese ímpetu positivo que tenía, ¿no? Bueno, pues Iñaki Lorda, no sé si tú tienes alguna pregunta también para tu tocayo. Sí, yo te quería preguntar, Iñaki, si con el paso de los años seguís manteniendo la relación, pese a haber pasado ya mucho tiempo de vuestra época como jugadores. No, personalmente no. Yo personalmente no. Solo coincidí una vez cuando estaba en Valencia, que, pues bueno, él estaba en Canal Plus y bueno, le tocó hacer algo en Valencia y pasó a saludarme y nada más, pero no hemos tenido un contacto directo. En cualquier caso, hubiera sido como ayer, como casi con todos los compañeros, pues te llama uno que no has visto en 5 años y es como si hubiera sido ayer después de entrenar. Y al que seguramente sí que hayas visto hace menos tiempo es a Ángel, que lo tenemos ahí. Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy grande. Bueno, y ahora también estamos conectando con Javier Castañeda. Si te parece, porque sabemos que Javier tiene un poquito de prisa, Ángel e Iñaki, hablamos primero con él. Javier, no sé si nos escuchas. Sí, os escucho algo, sí, ahora sí. Bueno, nos consta que has estado, bueno, pues con el COVID-19, nos alegramos verte en mejor estado, nos alegramos ver que estás ahí y bueno, saber un poco qué recuerdos tienes. Tú eras de los veteranos de ese equipo, ¿cómo era Robinson? ¿Qué recuerdos tienes de esa plantilla? Era de los intermedios, los había más mayores. Era de los intermedios, sí. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de ese Michael Robinson? Bueno, pues Michael, bueno, pues es un jugador que, bueno, estuvo un año con nosotros. Vino, creo, en enero del 89. No, del 87, en el 87, ¿no? 87. 86 o 87. Ya ni me acuerdo.
Te quiero decir, bueno, eso era un jugador que, bueno, pues nos aportó un poco de, vamos a decir, autoestima, ¿no? Él venía de un equipo puntero con diferentes, o sea, un equipo grande, que siempre participando en eventos importantes, y bueno, pues a nosotros pues nos aportó un poco de autoestima y de, bueno, pues impregnó un poco de carácter al equipo. Ese carácter inglés que, como dices, se veía en el campo y también en esos goles, ¿no? Y la forma de celebrar, incluso esa conexión con la grada. Bueno, sí, él tenía una forma muy peculiar de actuar en el campo, ¿no? Bueno, pues nos venía bien a todos, nos venía bien a todo el equipo, sí. Bueno, pues Javier Castañeda, un mito también de Osasuna, como Michael Robinson. Tenemos ahí conectados a Ángel Martín González e Iñaki Ibáñez. Con ellos también compartiste vestuario. Te agradecemos que haya sacado hueco para estar con nosotros, y también agradecemos a las hijas que te hayan ayudado y hayan permitido la conexión. No, a estos que estoy viendo ahí, Ángel y a Iñaki, no. Tampoco he estado mucho con ellos, ¿eh? Tampoco he estado mucho con ellos. No estaba ahí aguantándonos un poquillo, pero bueno, tampoco. Cada día. Cada día hemos estado. Además que están más jóvenes, joder. Sí. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias, ¿vale? Da recuerdos tú, a tu padre también dale recuerdos. Sí, ya me ha dicho también que te salude de su parte, así que bueno, pues desde aquí te mandamos un abrazo muy grande, ¿vale? Javier, gracias por conectarte. Ya estoy en el periodo de recuperación. Pues de eso se trata, nos alegramos. Me queda solo un par de meses, pero bueno, bien. Bueno, pues ya, eso en un tita. Vale, pues Javier, oye, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Javier. Bueno, Ángel, Iñaki. Iñaki, también, pues si te parece, nos quedamos con Ángel. Gracias por conectarte. Ya ves, era una cuestión de unos minutos, pero bueno, se trataba de recordar un poquito a Michael Robinson y bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a Área Navarra. Algún día serás tú el protagonista central, dentro de poco. Iremos hablando con distintos exjugadores y con gente del entorno de Osasuna. Muy bien, pues muchas gracias por la conexión y un abrazo a mi hermano Ángel. Hasta luego, Ñaco. Bueno, y nos quedamos con Ángel. Bueno, en primer lugar también muchas gracias, Ángel, por conectarte. Imagino que estos días también de trabajo, con las posibles vueltas al fútbol, con las posibles vueltas a los entrenamientos, pero en este caso, como decimos, hablamos en Área Navarra de Michael Robinson y te preguntamos a ti. Me parece que coincidiste 1 o 2 temporadas con él. Pues bueno, que nos cuentes un poquito cómo era ese Michael Robinson. Bueno, yo coincidí el tiempo que estuvo con nosotros. Tres temporadas, ¿no? Sí, tengo apuntado, 3 temporadas. Yo llegué antes que él. Yo llegué al 85-86 y él llegó al 86-87. Y los 3 años que estuvo, las 2 temporadas y media me parece que estuvo, pues estuvimos juntos. Bueno, pues como ha dicho Javi, como ha dicho Iñaki, al final era una persona que venía de un nivel superior al que en ese momento teníamos nosotros, que nos hizo crecer a todos, que yo creo que nos dio confianza, el que te hablase él te llegaba, porque además era ya comunicador, como ha sido después, sí, ¿no? Y bueno, él tenía peso en el vestuario, tenía peso en la afición. Yo creo que nos hizo a todos, bueno, nos exigió a todos, nos mejoró a todos. Yo creo que todos crecimos a su lado. Además, tú también lo has visto pues en tu trayectoria, también en otros aspectos ligados al fútbol, lo has visto a él pasar a la televisión. No sé si se mantenía mucho contacto con Michael Robinson o él ya volar a Madrid, aunque tú ahora mismo estás allí. ¿Cómo eran esos contactos? No, yo una vez que salió de Pamplona, bueno, pues alguna vez te has visto en algún campo, cuando iban a comentar un partido y tal, pero tampoco mucho, ¿eh? Y contacto en Pamplona, yo creo que él desde que se fue ya vino pocas veces y le vimos muy poquitas veces en Pamplona. Alguna vez que vino a algún partido, sobre todo eso, cuando venía a comentar y a hacer un partido con Canal Plus,
era cuando más le podíamos ver, pero si no, no había un contacto directo con él habitualmente. Sí, y luego también hemos estado comentando pues con el mismo Valdano cómo era Michael Robinson de jugador. Lo ha comentado también Iñaki Ibáñez y también Javier Castañeda, ese impulso, ¿no?, que daba al equipo, pero cómo era él como jugador ahí en la delantera. Bueno, él era un jugador típico inglés, yo le podría definir, ¿no? Quizás no tenía la calidad para estar en un Liverpool de hoy en día o de lo que se exige hoy en día a esos niveles ya, pero era un jugador que contagiaba, que le echabas un balón largo y iba a todas, aunque supiera que no iba a llegar, él se corría, se daba con la valla, él peleaba todo, era un jugador que no daba un balón por perdido. Y eso hacía que el resto, viendo a un jugador como él, de donde venía y con esa actitud, pues el resto teníamos que hacer lo mismo o más, porque si no te sentías mal, ¿no? Porque cuando ves que una persona se deja la piel como se la dejaba él, pues los demás teníamos que hacer lo mismo. Y yo creo que llegó en un momento en el cual había un grupo bonito de jugadores en cuanto a tema personal también, y bueno, yo creo que se le recibió bien, se encajó muy pronto en el vestuario y eso hizo que estuviéramos todos cómodos, ¿no? Y pasamos de Martín González a Martín Monreal. Lo tenemos ahí. Enrique, ¿nos escuchas, no? Sí, hola. Bueno, estábamos comentando con Ángel, al que ahora enseguida le soltamos, cómo era este Michael Robinson. Tú coincidiste 2 años con él, ¿no? Los 2 primeros, entiendo. Sí, yo creo que él vino en enero o así, entonces esa temporada y la temporada siguiente. Y luego ya me ventilaron. Bueno, compartiste vestuario con él, con Martín, con otros tantos que hemos tenido. Martín González, nos despedimos de ti, Ángel. Muchísimas gracias por estar con nosotros y prestar unos minutos a Área Navarra para hablar de Michael Robinson. Muchas gracias. Muy bien, todo. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego, Angelito. Hasta luego, Martiniqui. Nos quedamos con Martín Monreal, pues para hablar de esta figura también, de igual manera que hacíamos ahora con Martín González. Cuéntanos, Martín, ¿qué era este Michael Robinson en un Osasuna que también conoces tú? Bueno, yo la primera vez que coincidí con Michael fue cuando él era internacional por Gales o por Irlanda. Y coincidí, yo de las 2 veces que estuve en la selección, la segunda vez me tocó Irlanda y ahí fue cuando le conocí, pero bueno, no sabía. Y luego cuando vino, pues ya efectivamente, para nosotros era la incorporación de él y la de Sami, porque venían los 2 de Liverpool, pues suponía para Osasuna un hito, ¿no? Habían sido campeones de Europa. Bien, es verdad que ya, bueno, pues estaban en la treintena por ahí, yo creo que tenían 30 tacos más o menos. Cerca de, sí. Sí, y bueno, era una incorporación que le daba al equipo un caché, pues bueno, pues superior, ¿no? Y luego poco a poco él se fue adaptando, se fue integrando, era un tipo que tenía muy atrevido, muy decidido, bueno, y poco a poco pues fuimos conectando. Él conectó bien con la afición porque, bueno, pues el estadio, yo digo que es parecido a Anfield, salvando distancias, pero esa comunión con la gente, con el jugador, pues le hacía estar muy a gusto y, como él decía, entendió enseguida el ADN de nuestra gente, pues en aquel momento que le metieron o alguien le dio un balón al espacio libre que no lo cogía ni loco, pero corrió y la gente le aplaudió como nunca, y ahí entendió que aquí puede ser mejor técnicamente, tácticamente, pero lo que no es negociable es el sacrificio y el esfuerzo, ¿no? Y entonces ahí pues empezó a enganchar y la verdad que bueno, que hicimos buena conexión, ¿no? Estaría bien, sería bonito ya de por sí, pero más incluso ahora que el partido del aniversario pudiese ser, por ejemplo, contra un Liverpool.
Bueno, pues no lo sé. Ahí el club tendrá que decidir qué quiere hacer, por dónde quiere llevar la historia. Bueno, ya yo sé que estando ellos aquí, o anteriormente, el Liverpool ha jugado en el estadio, ¿eh? Sí. No sé qué año fue, pero yo creo que también me tocó jugar algún ratito. No sé si estaban ellos ya, es que no me acuerdo. Pero sí que el Liverpool ha jugado, yo he jugado contra el Liverpool en el estadio, o sea que no sé, es que me pierdo, con los años me pierdo. Oye, y No para sé un si lo jugador, tenéis por ahí. para un jugador de banda como tú, tener a un rematador como Robinson, me imagino que sería plato de buen gusto, ¿o no? Bueno, Michael era un jugador que tenía buenos desplazamientos al espacio y de hecho uno de los goles que yo metí el día del Racing de Santander, creo recordar, fue una caída de la banda con un centro del primer palo que yo fui ahí con la cabeza, con el hombro, no sé cómo rematé, pero al final entró. Y bueno, hay una anécdota que tengo con él, o que cuando vino yo, pues bueno, sabía que era un buen delantero centro y le digo, oye Michael, ¿tú dónde quieres el balón? ¿Al primer palo o al segundo? Y tal. Y se me quedó sorprendido, ¿eh? No sé cómo me salió esa propuesta, pero y luego él la contaba por ahí y digo, joder, la primera vez que me ha pasado en toda mi vida deportiva, que un tipo me diga, ¿dónde la quieres? ¿Al primero o al segundo? Y la contaba con mucho cariño por ahí y digo, joder, yo ni me acordaba de esa historia, pero que él la contaba con cariño también, ¿no? Pero sí, era un tipo que transmitía, bueno, pues esa competitividad, esa intensidad. Entonces tienes la imagen de un tipo que ha sido campeón de Europa y que se pega contra todo, pues al final no te queda otras narices que competir al máximo nivel, ¿no? Bueno, pues con ese cariño del que habláis de Michael Robinson, de su paso por aquí por Osasuna, te despedimos, Enrique. Muchísimas gracias por sacar un huequito para Michael Robinson en área navarra y por supuesto estaremos en contacto, es lo que estamos diciendo a todos básicamente. Esto se trata de ir poniendo diferentes protagonistas. Un día el protagonista central serás tú y bueno, pues ya haremos esa entrevista con muchísimo gusto también y desde el cariño y el respeto y la admiración. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Gracias. Iñaki, nueva conexión ahora con otro exjugador de Osasuna y de la Liga Española y bueno, y que compartió vestuario con Michael Robinson. Vamos a ver cuántos años, me parece que eran 2. ¿Cuántos tienes? No sé si sí. Lo has apuntado. 2 años, ¿no? Miguel Berino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, 2 años nos confirmas tú con Michael Robinson, un Michael Robinson que en eso 2 años y medio dejó bastante huella en la ciudad. Sí, era una persona, bueno, ya tal como él lo reflejaba en sus programas de televisión, pues era una persona muy campechana, una persona que enseguida enganchaba con el público, porque además, bueno, pues tenía esa facilidad de estar siempre de buen talante y bueno, fue él, aparte de que era una persona ya con experiencia y muy inteligente, enseguida conectó con la ciudad, a pesar de no saber dónde estaba cuando llegó, pero enseguida conectó, ¿no? Por su forma de ser, sobre todo. Era una persona muy afable y la verdad que es normal que dejara ese pozo, porque luego además sus características futbolísticas a la hora de jugar pues eran muy de aquí, ¿no? De darlo todo, de pelearlo. El fútbol inglés pues es muy de pelear todos los balones hasta el final, y yo creo que eso pues ayudó a que se integrara mucho mejor. Y a vosotros esa humildad que comentas os sorprendió, porque Michael venía de ser campeón de Europa. Sí, desde luego que muchos compañeros comentan que él nos dio ese plus o ese puntito al club que igual le hacía falta en cuanto a la ambición de ir a por algo más que lo que era la permanencia. Yo creo que él en ese sentido era una persona que dentro del vestuario era uno más, no venía con galones
especiales, simplemente era uno más del grupo, evidentemente con la ascendencia que tenía sobre los jóvenes que veníamos, pero en ningún momento hacía alarde de ese campeonato de Europa o se vanagloriaba de los éxitos que había conseguido para minimizar los de otro, ¿no? Yo creo que era un tío muy humilde y yo creo que eso le ha servido luego en su carrera profesional en los medios de comunicación. Un Michael Robinson, no sé qué anécdotas recuerdas, anécdotas de estas de vestuario que se suele decir que tenía con el propio Michael Robinson o de aquellos tiempos también. Muchas. Con Michael, que se puedan contar, ¿eh? Que se puedan contar, bueno, eso sí. No, hay algunas que ya algunos compañeros han comentado en otras retransmisiones que se quedan para ellos, ¿no? Porque eran anécdotas de vestuario que, claro, dentro de un vestuario profesional. Y en ese vestuario, concretamente, pues éramos una cuadrilla de amigos, es verdad, es así. Una de las fuerzas de ese Osasuna era de ese y de muchos posteriores es el buen ambiente que hay en el vestuario y esa comunión entre nosotros que había, ¿no? Y entonces hay algunas anécdotas que es mejor dejarlas en el vestuario, desde luego. Y yo, bueno, ya lo he comentado alguna otra vez. Con Michael sí que es verdad que estaba siempre de buen humor y siempre pues gastando bromas, apostando, haciendo apuestas, bueno, pues de todo tipo. No sé si habrá algún compañero te habrá contado alguna apuesta con flores de estar en una comida y bueno, pues la típica decoración de los restaurantes, sí, y previos al partido y tal, te ponían unas flores ahí y tal, y de apostarse, comerse las flores, comerse 3 claveles. ¿Cuánto te apuestas? ¿Cuánto me das si me como 3 claveles? Y no voy a decir quién se los comió y quién pagó, no voy a decir. Pero Michael era de los que decía, venga, te doy tanto si te comes. Y había algún loco y este era. Y Michael siempre andaba con ese tipo de ocurrencias, ¿no? Y era muy de hacer ese tipo de bromas. Y luego también creo que le ha contado algún otro compañero vuestro una anécdota muy graciosa que nos pasó en Villanueva, en la concentración, en la primera concentración en la que yo fui en Villanueva, en Huesca. Nos tocaba ir a Candanchú a hacer la sesión matinal de preparación física y era pues, subir monte y venga monte y igualito que ahora. Nos encontrábamos que ahora el entrenamiento todo mucho más preparado y nada, allí era todos por igual, todos corriendo al monte, daba igual que tuvieses un umbral mayor o menor, daba igual, allí todos para arriba. Y bueno, con tan mala fortuna que nos perdimos en el monte. Nos perdemos en el monte y nos metemos entre la maleza y no sabíamos salir de allá. Bueno, no sabía Tasio del Arco y el míster no sabían salir porque nosotros íbamos a donde nos decían ellos. Y para volver, pues bueno, tuvimos que cruzar alguna, pues voy a decir un precipicio, pero bueno, tampoco era nada extraordinario, sino que dar un salto de 1,5 metros para pasar una zona de pizarra de pendiente que llevaba agua. Entonces, claro, era resbaladiza, pero claro, abajo no había nada. O sea, estaba la pizarra y estaba el barranco. Y claro, pues esa situación que era de nada, dar un salto de 1,5 metros, que, bueno, pues para Michael y para Sami, bueno, si habláis con Sami, yo creo que se acordará porque juraban en inglés como unos campeones y luego nos echamos unas risas precisamente por eso, porque nos reíamos de la valentía inglesa, ¿no? De decir, vaya pedazo de valientes, con el cuerpo que tienes, Robin, y tenías miedo de saltar un poco de un salto de nada, ¿no? Y nos echábamos unas risas después cuando cogimos el cortafuegos del monte. Ya conseguimos llegar abajo y en el autobús nos echamos unas risas con Robin de por eso, ¿no?
porque no, o sea, su valentía no iba con el tamaño de su cuerpo y su y su aspecto. Más valiente en el campo que en el campo de fútbol que en el monte. Por supuesto. Él ya venía ya con unas tablas que luego además se les notaba en el campo, se les notaba en el terreno de juego que él era un tipo que le gustaba el contacto y además, de hecho, creo que Pepín en algunas conversaciones creo que el primer balón que le da se lo da por abajo y le dice Robin, no, dámelo aquí arriba al pecho a que yo dispute y a que yo te la voy a tener, porque era más seguro, más fiable con ese tipo de juego que el balón por abajo. Le gustaba, era un rematador nato y a él le gustaba el contacto con los rivales, desde luego. Oye, pues Miguel Merino, te agradecemos mucho que hayas sacado un hueco para hablar de Michael Robinson en Área Navarra, que nos hayas dedicado unos minutillos y sobre todo a recordar esas anécdotas graciosas que al final nos sacan la sonrisa a todos, recordando un personaje que ha sido famoso tanto en el terreno de juego como luego también en la televisión. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros y esperemos que donde esté, que esté con la misma actitud y la misma alegría. Te tendremos a ti y a Miquel, algún día de protagonistas aquí en Área Navarra, que estará bonito. De acuerdo. Ahora que tengo tiempo, sin problema. Hasta luego, Miguel. Un abrazo. Miguel. Chao. Iñaki, tenemos un invitado más que de lujo. Preséntalo tú, anda. Un invitado de lujo que compartió con Michael muchísimas vivencias, Liverpool, Osasuna, y para nosotros es un auténtico placer tener con nosotros a Sammy Lee. Gracias, igualmente un placer para mí para hablar con vosotros y como te he dicho antes, me gustaría decir discúlpame para mi castellano que no es tan bueno. Es mucho mejor de lo que sinceramente yo hablaría inglés habiendo estado poco tiempo en Inglaterra, es decir, al revés. Sammy Lee, Michael Robinson, bueno, esa dupla aquí en Navarra, esa dupla aquí en Osasuna, que viene de años atrás, esa gran amistad. ¿Qué es Michael Robinson? ¿Qué recuerdos? Tengo muchos, porque para mí Michael ha sido mi amigo, mi compañero, pero más mi hermano, y fue clave en mi vida, personalmente y profesionalmente, después de Liverpool, porque ha organizado mi traspaso, mi traslado, tanto QPR y después a Osasuna. Entonces, para mí fue clave. Él y su mujer nos ayudaron increíble en principio para adaptar ahí en Pamplona. Una persona muy honrada, fantástico. ¿Cómo era vuestra vida aquí en Pamplona? ¿Qué hacíais aparte de Osasuna? ¿Qué era Pamplona para vosotros? No, para mí la gente ha comportado increíble conmigo. La gente de la calle y de Sadar ha comportado increíble conmigo y con mi familia. Además, como estuve lesionado, pero yo no puedo hablar tanto sobre esta gente porque para mí, como te he dicho antes, fue muy impresionante. Y sobre Robin, he leído algo semana pasada en la Diario de Navarra que Pachi Ripadas había dicho que Michael nos dio la creencia de la mentalidad que podemos ganar en cualquier campo contra cualquier equipo, incluso Madrid y Barça. Y estoy totalmente de acuerdo con Pachi sobre este tema. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Bueno, Michael y tú solíais frecuentar Iturrama, me parece, un barrio, bueno, pues en el que estaba el Garri, que estaba la marisquería. ¿Cómo era vuestra vida? Iturrama. No, oye, como te he dicho, después Liverpool, para mí, mi vida ahí en Pamplona, con Osasuna fue el mejor, como yo, para el tema estuve muy feliz y muy contento con mi vida y con el fútbol también. Y para mí, como te he dicho antes, me apoyaron la gente de Sada y de Pamplona también. Fantástico.
Bueno, Iñaki, seguro que tú también quieres preguntarle y mucho a Sami Lee. Sí, hace unos días yo escuchaba la narración de Michael en un partido entre Osasuna y Valencia, que fue el que mandó a Osasuna a la Champions, que se la jugaba. Estaba Michael aquí en el Sadar haciendo esa retransmisión. Y hay un momento en el que Michael se acuerda de ti y le comenta a Carlos, con el que narraba los partidos, le dice que te iba a llamar por teléfono. Para contarle lo que estaba viviendo en ese día en el Sadar. ¿Te llamó por teléfono o cómo terminó aquello? No me he llamado, pero no, lo que pasa es que Michael y yo tuve esta relación que, como te he dicho antes, ha sido mi hermano, entonces no tenemos que hablar con él cada semana o cada día, pero siempre está en mi corazón, siempre está en mi corazón. Y luego, aparte de eso, ¿qué anécdotas nos puedes contar? Hemos hablado con Miguel Merino, ahora nos contaba alguna anécdota de vestuario, de momentos entre jugadores. ¿Qué cosas nos puedes contar? ¿Alguna anécdota graciosa o curiosa de Michael, tuya, en ese vestuario de Osasuna con esos compañeros? Tú sabes que hace en el vestuario, no se explico bien, mantiene en el vestuario, porque este es nuestra zona, entonces tú conoces, ¿no? Los futbolistas, los jugadores, tenemos que vivir, entonces tuve muchos secretos, pero va a mantener estos secretos. ¿Alguno que se pueda contar? No. Mejor Michael, porque Michael, tú sabes que Michael tiene una mentalidad y personal muy fuerte y él tiene un pasión para el fútbol, para la vida y más su familia. Y tú sabes que él le gusta hablar, entonces él es un conocedor y él tiene mucha, no sé, él tiene mucha... Para mí él sabe mucho de todo, de todo. Y para mí muy obvio en su vida en fútbol y después como un periodista. Oye, nos ha contado Miguel Merino que en una pretemporada en Huesca os fuisteis a correr a la montaña por Candanchú y que tuvisteis que saltar un pequeño precipicio, un pequeño vacío y que a Michael y a ti no os hizo mucha gracia, pero que luego en el autobús os reíais mucho, pero que os apurasteis un poco. Claro, sí, porque para nosotros fue diferente, muy diferente. Pero también, como te he dicho antes, después de Liverpool estuve, no sé, después fue mi época lo más feliz y más contento como jugador, sin nada, fantástico. Oye, y Iñaki, tenemos que decir que esto, bueno, Sami más, pero han ganado los dos una Champions. Puntos, eso es, Sami tiene 2 y con Michael compartió una, la última. Sí, por eso tienes que escuchar a Michael, porque él sabe todo. Entonces, tú sabes que la vida de futbolista fue increíble. Tenemos mucha suerte para ser futbolistas. Tú sabes mejor que yo ahora porque eres más joven que yo, mucho más joven que yo, entonces ahora estoy viviendo la vida de fútbol que es una vida muy buena, muy buena. Oye, y precisamente no vamos a insistir mucho en esta etapa, pero bueno, sabemos que Robinson amaba a Osasuna y también al Liverpool. El Liverpool era el club de sus amores. ¿Cómo fue ganar esa Champions juntos? ¿Cómo era el Michael Robinson de Liverpool también, de ese gran Liverpool? Como te he dicho antes, Michael tiene una gran pasión de vida, de su familia y de fútbol. Y él para mí fue un jugador impresionante para Liverpool, un luchador, un goleador. Entonces para mí era clave para Liverpool para ganar la Copa de Europa contra Madrid en 81 y contra Roma en 84. Fue un jugador, no en sus palabras, pero para mí fue un jugador muy fuerte, con una mentalidad muy fuerte también. Y como te he dicho antes, un luchador, un buen jugador,
con cabeza fantástico y marca goles. Entonces, para mí fue clave para Liverpool y para Osasuna. Además, bueno, hemos estado hablando antes, Iñaki, del tipo de delantero que era. Bueno, seguro que una descripción mejor que la de Sammy Lee no vamos a tener de cómo era Michael Robinson como jugador puro, qué tipo de jugador era, y el que no lo ha visto jugar, qué tiene que pensar, qué tiene que imaginarse. Es centro delantero muy típico de Inglaterra, pero es irlandés, pero él es un delantero muy típico de los ingleses, o de la Liga de Inglaterra. Porque fue, como te he dicho antes, es un luchador, muy apasionado, y es un goleador también. Y para mí es un hombre muy honesto. Y él tiene calidades que para mí necesita para ser un delantero en la Liga de Inglaterra hace años. Oye, Iñaki, ¿alguna cuestión más para ir cerrando el programa? No, simplemente que bueno, cuando el fútbol vuelva, yo creo que De Koop le dará un homenaje, ¿no? Como le cantaban como futbolista, supongo que De Koop responderá al triste fallecimiento de Michael Robinson, y que también, bueno, tenemos ganas que vuelva al fútbol para que De Koop se le agradezca a Michael, que yo creo que lo harán. Verdad. Como te he dicho, fue una época muy triste para todos, y yo quiero, si me permite, yo quiero saludar y agradecer a algunos amigos míos que también me ayudaron hace muchos años para adaptar en Pamplona. Hombres como Chus Luengo, como José Manuel Echeverría, como Ángel Marianzo, y Miguel y Felia Guest son amigos míos. Y también mis compañeros, particularmente Pedro Zabalta, porque para mí fue un técnico, un mister, como te he dicho antes, muy honrado, muy honesto y perfecto para mí y para Michael. Y también, si me permite, yo quiero decir muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todo el público ahí, y los forofos, los fans de Osasuna y de la gente de Pamplona, y también en esta época pueden mantenerse su salud, que es muy importante en este momento muy triste y muy trágico para todo el mundo. Entonces yo quiero decir al fin un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos y buen salud a todos ahí en Pamplona. No todo en Pamplona, pero particularmente en Pamplona. En todo, sí, por supuesto, en todo el mundo. Oye, pues Iñaki, yo creo que con este mensaje es con el que tenemos que cerrar nuestra edición especial de Área Navarra. Cerramos con un grande como es Sammy Lee, con un gran amigo, con un hermano, como dice el propio Sammy Lee y el propio Michael Robinson, dos hermanos que compartieron vestuario aquí en Osasuna, que tuvimos la suerte de disfrutarlo. Bueno, Iñaki, tenemos que agradecer a 1000 personas, ¿no?, que han pasado por el programa. A todos los que han pasado, que sin ellos esto no habría salido de esta manera, y ahora, bueno, que la gente lo disfrute, porque yo creo que merece la pena. Sí, por lo menos que lo disfrute, porque como lo hemos disfrutado nosotros produciendo y tratando de él. Especialmente queremos dar las gracias a Javier Saralegui, que es el que nos ha permitido prácticamente todos los contactos con el resto de exjugadores, con compañeros periodistas, con gente como Valdano a través de Onda Cero. Hemos podido acceder a él, y por supuesto a Borja Bernarte, que es el que nos ha permitido contactar con Sammy Lee, al que le agradecemos muchísimo que haya pasado por nuestro programa, por Área Navarra. Sammy, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Y contaremos contigo para una edición en la que tú seas el protagonista de Área Navarra, ¿de acuerdo? Claro, y como te he dicho antes, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Y saludos a todos ahí en Pamplona. Saludos. Un abrazo, Sammy. Igualmente, Iñaki, ten cuidado.